Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Saludos y bendiciones para todos ustedes que siguen esta programación especial en este tiempo de verdad que nos está invitando a profundizar en los fundamentos de nuestra fe cristiana. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes, de aquellos que están siguiendo este programa a través de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, a través de Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, a través de los grupos del ingeniero Pedro María Jiménez en Bonao, así como de otros medios personas que lo siguen a través de Facebook, de YouTube. Así que estamos muy agradecidos que más de 300,000 personas estén con nosotros tratando de crecer en la fe. Agradecerle al Padre Ramón que nos esté conduciendo este programa con tanta maestría y con tanta inteligencia. Agradecer de verdad a cada familia que se une, que están ahí. Hoy quiero agradecer de manera muy especial al movimiento ETC, que ya reportó que ellos están discutiendo cada tema, a la comunidad de la visitación y la Eucaristía, cada uno desde su casa y después por el chat comienzan a discutir algunos temas, a los caballeros de la Inmaculada en Cotuí, a los caballeros de Fátima, a los caballeros de la Mercedes en Constanza, a la pastoral familiar, todos los movimientos. Ahí está Encuentro de Novios, ahí está Matrimonio Feliz, que están trabajando, a los hermanos franciscanos, que también siguen muy de cerca este curso, a los talleres de oración y de vida. Así que estamos todos de verdad aprendiendo y para amar, crecer en nuestra vida de fe. Así que nos disponemos a esta tercera jornada sobre ese Dios que nos presentan los profetas. Sigamos creciendo, sigamos orientándonos y sigamos tomándole cada vez más amor a la Santa Biblia. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Reciban un fraternal saludo. Aquí estamos de nuevo. Esperamos que ese saludo les llegue para darle fuerza, para darle ánimo, para darle paz, para fortalecer su fe. Así que reciban este saludo todos y todas para nosotros continuar buscando el camino de Dios o los caminos de Dios, porque cada uno hace su camino hacia Dios, porque cada uno tenemos una experiencia distinta. Cada uno es una persona distinta, diferente, pero con la capacidad de amar, y eso es lo que nos une, con la capacidad de servir, y eso es lo que nos une, con la capacidad de solidaridad, y eso es lo que nos une. Así que vamos nosotros a continuar con esta formación, teniendo en cuenta esos 3 puntos principales que queremos fortalecer, una formación que lleve a la acción, una formación que lleve al compromiso, una formación que lleve a la conversión. Entonces tenemos otro punto, formación, diríamos, profundizar en la formación para los jóvenes, para las familias, para los catequistas, implementando una catequesis experiencial, una catequesis que llegue al corazón y a la vida de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, a todos. Así que reciban este saludo todos ustedes con esta preocupación que espero que sea la de ustedes. Antes de entrar en el tema de hoy, siempre recordamos, recordar es vivir. Vamos a recordar los temas pasados para que usted también los reviva, porque estamos en una sociedad que nos hace olvidar nuestra identidad, nuestra historia, nuestro pasado. Y si no sabemos nuestro pasado, no podemos caminar hacia el futuro. Por lo tanto, vamos
a recordar siempre, tratar de recordar siempre los puntos principales, como dice el Papa, de la historia dominicana, de la historia familiar, de la historia social, de la historia económica, de la historia eclesial, de la historia de la salvación, que es lo que estamos ahora haciendo, recordando. Y dentro de esos recuerdos, nosotros veíamos que hay que recordar la imagen de Dios como Padre. Así decimos en el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No, creo en Dios Padre, que es Creador. Y al crear lo hace con una, diríamos así en lenguaje humano, con una actitud de amor, de servicio desinteresado. Ese fue el primer tema. El segundo tema, hablamos, siguiendo la historia de la salvación, de que Dios va organizando un pueblo. Y para organizar ese pueblo, en el lenguaje de hoy, busca un catequista especial que se llama Abraham. Hombre de fe, hombre decidido, hombre que sabe abandonar sus cosas para amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el mandamiento principal. Y el tercer tema que nosotros reflexionamos en la línea de la historia de la salvación fue: ya el pueblo se organiza para amar a Dios, para servir a Dios, para luchar por los derechos de los pobres, para luchar en favor de la unidad y la fraternidad, en fin, para luchar a favor de Dios, que es a favor de la fraternidad y de la igualdad. Y tuvimos entonces el Dios liberador, la imagen de Dios, un Dios liberador, un Dios amigo, un Dios cercano, un Dios de la historia, o sea, un Dios que va acompañando a los hombres y mujeres, que va oyendo su clamor, que va oyendo su oración, que va oyendo su llanto, que va oyendo su alegría, su entusiasmo, que va oyendo y viendo su sufrimiento y oyendo también sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces hoy el punto que vamos a desarrollar es un cuarto punto en esta formación, que creo que es interesante si usted anda buscando a Dios Padre. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el Dios en que yo creo? Recuerde que cuando usted se acerca a la palabra, usted se acerca con un sinnúmero de circunstancias propias que a veces son diferentes a los otros. Hay que tener en cuenta al leer la palabra de Dios, porque usted va con una carga grandísima, algunas conscientes que son mejores y otras inconscientes, con problemas, con dificultades, con alegría, con tristeza, y así usted lee el texto y a veces no lo lee objetivamente porque usted pone su sufrimiento o pone sus ideas o pone su criterio y no el criterio de la palabra o el criterio de Dios. Hoy vamos entonces a tener el tema cuarto: Dios que acompaña al pueblo hacia la redención, hacia la liberación. Son los profetas. Entonces, en la historia de la salvación hemos visto que hay jueces, hay reyes, hay sacerdotes, hay sacristanes, que eran los levitas, que lo vemos en el libro del Levítico, que es el libro litúrgico, y tenemos entonces profetas. Entonces vamos a entrar en ese tema, que es interesante, porque el tema del profeta ha sido olvidado en la historia de la salvación. Y cuando se lee como si fueran unos adivinos, como si fueran una gente que va a callar la denuncia del pueblo, el sufrimiento del pueblo. Entonces creo que hay que volver otra vez a leer los profetas con el criterio de la iglesia, con el criterio bíblico, con el criterio de Cristo. Así hay que leer, porque Cristo es que ilumina todo el Antiguo Testamento, hemos dicho, y Cristo es el criterio de la lectura bíblica. Cristo y los evangelios es, diríamos, la luz para poder uno ver con claridad la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, para ver, porque hay muchas cosas, hay de todo en el Antiguo Testamento, que uno tiene entonces que leerlo con la luz de Cristo. Vamos entonces a entrar en el tema, y usted empieza entonces a buscar, usted va a buscar inmediato, ¿cuál es el profeta que desearía yo entender? En este tiempo de crisis económica, política, social y cultural, creo que viene bien el profeta Amós. Es cortito, léase el profeta Amós y le caería bien a usted. Vamos entonces a comenzar por lo menos con una definición. ¿Qué entiende usted por profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es la misión del profeta?
¿Qué hace un profeta? ¿Qué hacía ayer? ¿Qué tendría que hacer hoy un profeta? Recuerden que estamos leyendo la Biblia así. ¿Cuál era la situación económica, política, social, religiosa cuando vivió y predicó ese profeta? Entonces, nosotros leemos cuál es la situación económica, política, social por la que está atravesando el pueblo dominicano o América Latina o el mundo entero. ¿Cuál es la situación? Es bueno entonces, porque ahí es que yo voy a vivir, ahí es que yo voy a dar sentido a mi vida, ahí es que yo voy a creer en Cristo, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces un profeta es un enviado de Dios, un enviado, sencillamente un enviado de Dios. Por lo tanto, un llamado por Dios. Este profeta tiene la misión, y después lo vamos a ver un poquito más, es para iluminar la realidad. También es para denunciar lo que impide la voluntad de Dios, lo que daña la voluntad de Dios. Entonces hace esa denuncia con una propuesta. Dice, conviértanse a Dios. Conviértanse, convertirse a Dios es convertirse a vivir en fraternidad. Convertirse a Dios es para vivir el proyecto de Dios. Entonces, esa es la propuesta. Por un lado, tiene una denuncia fuerte, ¿verdad? Y por otro lado, tiene un llamado a la conversión, que podríamos decirle que ese es el anuncio. El profeta también, además de eso, denuncia todo lo malo, en toda la faceta. Todavía encontramos gente que siguen diciendo, ¿y por qué el padre hizo una denuncia política? Él no tiene que solamente rezar, celebrar misa, bautizar y casar a los pocos que se quieren casar hoy en día, ¿verdad? Porque ya tenemos demasiado edificio para la gente casarse por otra vía, ¿verdad? Entonces el profeta denuncia todo lo que es hipocresía, esa parte. Y vimos que Jesús se comportó como un profeta ahí, pero los profetas eran preparando la venida de Cristo. O sea, revelando el proyecto de Dios poco a poco. Entonces el profeta juega un papel importantísimo porque con la denuncia corrige, con la denuncia ayuda, con la denuncia orienta. Entonces estamos definiendo lo que es un profeta, porque es bueno, porque hemos dicho que nos hemos olvidado de que somos, por el bautismo, tú eres sacerdote, pastor, profeta y rey. Tú eres sacerdote, profeta y rey. ¿Dónde está la dimensión profética tan necesaria hoy? Entonces denuncia la idolatría, denuncia las injusticias. Es para eso del profeta. ¿Qué es un profeta? El que denuncia las injusticias. ¿Qué es un profeta? El que denuncia la infidelidad a la alianza por parte de un pueblo que hizo una alianza, que hizo un pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero su comportamiento ahora muestra que no son mi pueblo. No son pueblo de Dios. Con esas acciones, con ese comportamiento, con esa manera de vivir, no parecen que son mis hijos. No parecen hijos de Dios. Creo que qué bonito es eso. Entonces, dejémonos entonces cuestionar, dejémonos evaluar por los profetas. Entonces el profeta es eso. Reclaman la convivencia fraterna y reclaman siempre la alianza. Vamos entonces a ver un poquito seguido la vocación de un profeta. Le invito entonces a que usted abra la Biblia, busque el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 4 al 10, usted lo va a leer. Entonces la vocación, y la dejamos ahí, como decimos nosotros aquí, la dejamos en Q ahí, pero vamos a leer la primera palabra de esa llamada. Isaías capítulo 1, verso 4, está la llamada, para decir, el profeta es un llamado por Dios. Esa es la idea que queremos dejar, un llamado por Dios. ¿Cómo lo llama? ¿Dónde lo llama? ¿A quién llama? Es a un hombre del pueblo, dice, ahí el pueblo, Dios dice, escuchen cielo. Ahí en el verso 4, hay gente pecadora, pueblo cargado de, vamos con Jeremías, así, el verso 4. El Señor me dirigió la palabra antes de formarme en el vientre de mi madre, me eligió. Ahí entonces, el Señor me dirigió la palabra, eso es lo importante. ¿Quién es que llama? Dios, al profeta. ¿Para qué? Vamos a verlo en esta segunda, después que hagamos una pausa, hagamos un poquito de descanso para que usted siga meditando y lea Jeremías
1, 4, 10, donde aparece su vocación. Dios le llama para que vaya al pueblo a orientarlo, a iluminarlo y a denunciar que han fallado muchas veces en la alianza y que deben volver a Dios. Deben volver a Dios es convertirse. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Bien, vamos entonces a seguir con el tema. No quiero leer muchos profetas, sino que usted haga el ejercicio y lea un profeta y vaya viendo así, ¿verdad? Leyéndolo de esta manera la Biblia, leyéndola viendo qué estaba pasando en esa época en que se escribe este mensaje de salvación, este mensaje profético. ¿Qué pasaba? ¿Cómo vivía la gente? ¿Habían pobres? ¿Habían ricos? Sí. ¿Había delincuencia? Sí. ¿Había gente buena? Sí. ¿Había ladrones? Sí. ¿Había gente pura? Sí. ¿Había gente fiel a la alianza? Sí. Entonces usted va leyendo y descubriendo eso para que usted aprenda a caminar en el día de hoy y no camine por donde caminó la gente equivocada de aquel entonces. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Entonces vuelvo y le digo, en el capítulo 1, verso 4 al 10, está la vocación de Jeremías, que dice así: el Señor me dirigió la palabra, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Entonces vemos, profeta de los paganos. Aquí era una misión más difícil porque era predicar a la gente que no estaba dentro del círculo religioso. Es como que usted lo manden a predicar en un pueblo, en un lugar donde no saben nada de Jesucristo y tienen una vida al estilo mundano, al estilo pagano, oiga bien la palabra pagano. Entonces ahí está la misión de Jeremías, que sabemos que todo profeta tiene que padecer mucho. Por eso los profetas también fueron presentando los sufrimientos del mismo Cristo, que Jeremías también e Isaías nos los presentan de esa misma manera. Por lo tanto, vamos a ver entonces inmediatamente cuál es la misión del profeta, la misión ayer y la misión hoy. Decíamos que, como el título era, acompañar al pueblo para que vaya descubriendo poco a poco que viene el Mesías, que viene el Salvador, que viene el Liberador. Entonces, todos son títulos que hemos dado a Jesús, el ungido, o el título que damos a Jesús, y el profeta va a acompañar al pueblo. Entonces tenemos que aprender a acompañar al pueblo hoy, viendo la situación en que vive. Ahora, ¿cuál es lo primero que hace el profeta? ¿Cuál es la misión específica? Ya lo dijimos al principio. Lo primero que hace el profeta es denunciar todo aquello que va contra el proyecto de Dios. Para nosotros hoy está claro, porque el proyecto de Dios, ya Cristo lo dijo, que el reino. Él vino a establecer el reino, vino a hacer realidad el reino. Y entonces denuncia todo. Entonces, por eso aparecen muchas, en el profeta Amós, vamos a ver más adelante, aparecen injusticia. Aparece que denuncia a los que tienen el poder y usan el poder para aplastar, no para servir. Atención a los políticos, ¿verdad? El poder es para servir. El poder religioso, si llamamos poder, pues es para servir. Por el sacerdote, el sacerdocio no es un poder, aunque a veces lo usamos como un poder, pero no es un poder, es para servir. Y para servir como sirve, como vemos, un bombillo, una lámpara eléctrica, y este bombillo está preparado para 2000 horas
Entonces, para eso, para gastarse, entonces, es para servir. Entonces el profeta lo primero que hace es denunciar, pero también hace una propuesta, anuncia un estilo diferente de vida a ese que se lleva. Pues si denuncia la injusticia, dice, Dios quiere que vivamos en justicia. Si denuncia el odio de una persona contra otro, de una clase social contra otra, pues él anuncia que debemos vivir en fraternidad y en amor y en hermandad. Él propone siempre. Pero lo importante es que hemos dejado un poquito atrás la denuncia. A veces con miedo, no, yo no soy profeta de calamidades. Eso, yo creo que cuando oigo esa expresión en algunos hermanos creyentes, me molesta. Me molesta porque yo sé que están escondiendo la labor del profeta. O sea, no podemos ser profetas de desastre. Pero muchas veces el profeta decía eso. Pero el Señor me manda a predicar, pero lo que tengo que predicar es, pues, guerra, opresión, injusticia, maldad, crimen, violación, delincuencia. Porque eso es lo que cuando paso por el camino, eso es lo que veo. Pero el profeta no es profeta de desastre porque él denuncia el desastre, entonces propone. Entonces yo creo que la propuesta es, y nosotros los católicos y todos los que siguen la palabra, ellos tienen claro, tenemos un proyecto de propuesta, tenemos un anuncio de una propuesta clara, que es hacer visible el reino de Dios, vivir el reino de Dios, testimoniar ese reino. Ya es otro tema que puede desarrollarse en el proyecto de Cristo, que es el que nos aclara el reino. Entonces, el profeta denuncia, entonces la parte, las injusticias. Y vemos entonces un poquito el profeta Amós. El profeta Amós, que le tenemos como prototipo de denunciador, en el capítulo 2, leemos solamente un pedacito, versos 6 y 7. Amós ahí denuncia, dice, los 7 pecados del pueblo de Israel, como si fueran los 7 pecados capitales, que después tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Pero no estudiarlo solamente doctrinalmente, que eso es lo que pasa, que muchas veces nos llenamos de doctrina y no examinamos qué relación hay entre la doctrina y la vida del ser humano, la costumbre, la manera de vivir, la manera de relacionarse con el otro en la sociedad hoy. Nos quedamos con una doctrina que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí están los 7 pecados capitales, que usted lo puede buscar y estudiar, pero no solamente ir al libro y también ir a la vida. Así vamos entonces un poquito ahora a la vida aquí. Dice el profeta Amós en el capítulo 2 y leo el verso 6. Así dice el Señor a Israel, por 3 delitos, podemos decir pecado, y por un cuarto, dice no perdonar, pero Dios perdona todo, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Ahí tenemos una denuncia, no hay que abundar más, ¿verdad? Venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Vemos nosotros entonces ahí, eso en la Biblia, pero en la vida vemos nosotros gente que se vende. Claro, para las elecciones muchísima gente se vende. Y me recuerdo del canto de un cantautor venezolano, Ali Primera, que decía, mi hermano y mi amigo venía conmigo y lo compraron por un pan. O sea, ahora nosotros con esta crisis alimentaria, con esta crisis y esta pandemia, hay gente que puede venderse al mejor postor, o sea, al que le pague mejor. Entonces, pues tenemos muchas veces en la sociedad gente que se comporta como el gobierno romano y otros se convierten como Judas, que venden por dinero al pobre. Y el pobre más grande fue vendido baratísimo por 30 monedas a Jesucristo. Lo vendieron por 30 monedas. Ya lo vemos ahí. Entonces yo creo que lo que estamos diciendo es que el profeta denuncia. Ahí tenemos una denuncia pero hay que buscarla en la Biblia y buscarla en la vida de hoy. Búsquela usted. Abra la Biblia. Esta es la tarea para los que están siguiendo esta formación. Abra la Biblia.
Y en el capítulo 2, vea la denuncia que hace el profeta Amós, y después entonces usted abre la vida, abra la historia dominicana y vea cómo ha sucedido eso para que también usted lo denuncie. Recuerde, si denuncia eso, va a ser incómodo. Usted no es profeta de desastre. Cuando oigo, recuerden, esa expresión me molesta. Y le han dicho gente grande al lado mío y yo tengo que callar porque si exploto mal. Pero me molesta por dentro. Dice, es que son profetas del desastre. Pues tú no eres ni de desastre ni de construcción, porque piensa neutral. Y nadie es neutro en esta sociedad. Nadie, sino todo el mundo tenemos decisiones claras. Lo importante es que esas decisiones estén marcadas por la persona de Cristo, por el proyecto del reino, por el proyecto de Cristo. Entonces la neutralidad es mentira. Bien, entonces ya lo que dejamos aquí y vamos a seguir proponiendo es que el profeta, Dios lo llama para que denuncie todas las maldades, y estas maldades se oponen a la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y se oponen también al proyecto de Dios. Y después vamos a ver cuál es la propuesta de los profetas frente a estas situaciones. Hacemos una pausa y seguimos en breve. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, seguimos entonces con este programa. Recuerde, por si acaso usted sintonizó ahora, estamos llevando esta clase de formación. Hoy el tema es cómo los profetas preparan la llegada del Redentor, preparan los caminos para que podamos entender su venida, comprender su venida, para que podamos creer cuando llegue el Mesías. Entonces, la historia de salvación, Dios va paso a paso, poco a poco, dándole el conocimiento a la gente para que puedan vivir un estilo de vida que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, una voluntad de salvación, de liberación. Y la promesa es para vivir en una paz total con Dios. Nosotros que creemos que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos porque Él nos trazó el camino de la resurrección, el camino que conduce a la casa del Padre, ya que estamos en ese tema. Vamos a seguir entonces. Ya hemos visto, y usted lo ve en el profeta, en todos los profetas, profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Ezequiel, todos los profetas denuncian, y está clara la preocupación del profeta. Con la denuncia no quiere atropellar a la gente, no quiere anunciar desastre, pero está el desastre, hay que decirlo porque está ahí el desastre, está ahí la enfermedad, está ahí la pobreza, ¿verdad? Está ahí la desgracia, no es una gracia. Entonces, y el profeta dice, Dios Padre no quiere la muerte del que hace la maldad, sino lo que quiere es la salvación, lo que quiere es que viva, lo que quiere es que esté alegre, lo que quiere es que esté en armonía con los otros. Entonces, lo que quiere entonces es la conversión. Y Ezequiel 18, ahí está ese texto que se lee mucho en retiros y se lee mucho en la cuaresma, está para el llamamiento a la conversión. Entonces ya tenemos ese punto. Los profetas denuncian las injusticias, la idolatría, los falsos cultos, y ya lo decía el profeta también, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón, su vida, su estilo de vida está muy lejos de mí. Entonces examinemos nosotros eso que dice el profeta hoy. Queremos nosotros preparar la llegada de Cristo a nuestra vida, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo.
pero entonces no solamente con un culto vacío, sino un culto que debe pesar, y el peso del culto son las obras, el testimonio, la fraternidad, la solidaridad, la ayuda mutua. Esas son como las que pueden no dejar en el aire el culto. Entonces el culto no es vacío si está lleno de esta obra. Entonces un llamamiento a la conversión. Eso es lo que hace el profeta. Así comenzó Jesús también, su predicación. Marcos 1, 14, 15. Un llamamiento. Conviértanse porque el reino de Dios está aquí. Ya Dios Padre está reinando, porque el Hijo está aquí con ustedes. Ya se hizo realidad la promesa del Padre. Ya la salvación llegó para todos, especialmente para los pobres. La conversión. Entonces, y lo que quiere entonces es el profeta que haya una sociedad fraterna. Por eso denuncian el odio, la guerra. Veíamos en el profeta Amós que decía por este pueblo que vende al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Eso no es fraternidad, eso no es caridad. Entonces, ¿cómo en tiempo de elecciones muchas veces los políticos andan comprando gente, algunos, ¿verdad? Otros son sinceros, otros no son sinceros. Entonces, tenemos que denunciar a los que no son sinceros y que se aprovechan de esta pandemia para comprar al pobre por una funda llena de alimento porque viven en necesidad. Así no se hace patria, así no se cree en Dios. Entonces, una sociedad fraterna, una sociedad justa. Anuncian a los oprimidos el final de la opresión. Dice, ya llegó el final. Dice, que llegó el final de la opresión. Pero los opresores siguen. ¿Cómo vivir entonces una nueva sociedad? Que el final de la opresión llegó. No, está ahí. Por lo tanto, vamos nosotros a seguir luchando y trabajando por esos ideales del proyecto. Y mucha gente entonces se aparta del camino verdadero, se aparta de Dios. Por eso nosotros debemos defender. Vamos entonces a seguir viendo cómo el profeta también sigue haciendo propuestas para preparar la venida del Redentor, para preparar la venida del Señor. Y lo anuncio, vemos algunos anuncios que hace el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 9 nos hace una propuesta ahí, bien clarita, ¿verdad? Para que nosotros la podamos leer. Isaías 9, usted va leyendo. ¿Qué aparece ahí? Aparece una propuesta. Dice que habrá comunión. En el capítulo 9, verso 1 y siguiente. Y ahí van apareciendo propuestas. Recuerden que estamos uniendo que el profeta es uno que denuncia las injusticias, las maldades, la idolatría, pero también hace propuestas. En el capítulo 9 dice, el pueblo que caminaba a oscuras vio una gran luz. O sea, es el anuncio. Si ustedes cambian de vida, si el pueblo se convierte, verán una luz, la luz de la verdad, y la verdad es la fraternidad, la verdad es el perdón, la verdad es la integración, es la comunión con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Esa es una luz. Entonces el profeta le hace ese anuncio y llegará entonces otro anuncio. Si cambian de vida habrá alegría, habrá gozo. Entonces propone una sociedad de alegría, de gozo y de fraternidad que corresponde al proyecto de Dios. Hacemos una nueva pausa y en breve regresamos para seguir con este curso de formación sobre cómo los profetas preparan la llegada del Redentor, la llegada del Mesías. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo
tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Vamos entonces a continuar en este último pedacito del programa, y el tema principal, lo recordamos por si acaso se le olvidó, es que Dios acompaña al pueblo hacia la redención, hacia Cristo, hacia el encuentro con Cristo. Y decimos que el profeta juega un papel importantísimo en este camino hacia Cristo, en el camino hacia el encuentro con Cristo, que es el Mesías, que es el ungido. Por lo tanto, debemos leer más los profetas después que usted comprende un poquito la misión de Cristo. Entonces, usted, para comprender la misión de Cristo y en un resumen, usted lee el Evangelio de San Marcos. Entonces, después que usted lee el Evangelio de San Marcos y asimila cuál fue la misión de Jesús, qué hizo Jesús, entonces usted va a los profetas para empaparse de esa historia de la salvación, cómo Cristo mismo fue salvando a través de los... Cómo Dios Padre, Dios y Espíritu Santo fueron salvando, las tres personas fueron salvando al pueblo, llamando al pueblo, convocando al pueblo, como nos convoca a nosotros hoy. Entonces, el profeta también, ya decíamos que no es un profeta de desastre. La estoy diciendo varias veces y yo mismo me siento mal al decir, porque es que andan una persona que se han olvidado de Cristo profeta, y cuando denunciamos o algunos hermanos denuncian algo fuerte, algo duro, que gritan así de manera desesperada para que le puedan oír. Me recuerdo, yo fui a ver un enfermo al hospital de aquí de La Vega, el Morillo King, y entonces cuando estaba la emergencia vieja, y voy pasando por ahí, el Señor siempre pregunta, como no tengo cara de cura, dice, ¿para dónde te vas? Si voy a ver a un enfermo. Dice, no pueden ver enfermos. Después tengo que decirle que soy sacerdote porque no lo creía por la fachada. Entonces, vi una persona que es de mi campo. Yo nací en Licey, La Vega, específicamente en Rancho Bajo, un callejón de Licey. Y la vi desesperada, tirada, dando patadas y gritando. Y después entonces voy y a donde ella y le digo, oye, ¿por qué tú estás así? ¿Tiene un dolor desesperante? No, padre. Calladito me dice, no me duele mucho, pero para que me puedan atender tengo que gritar de esta manera desesperada, porque si no los médicos no me atienden. Entonces, sino que me dejan ahí a ver si hay chance para mí. Muchas veces eso es lo que pasa en la sociedad. Hay profetas en nuestra sociedad que gritan de una manera desesperante, como esa amiga mía del Hospital Morillo King, para que puedan oír desesperada, como el pueblo de Israel, que clamó de manera desesperada. Y el grito de ese pueblo desesperado llegó a Dios. El grito del sufrimiento, el grito del dolor, llegó a Dios. Entonces los profetas lo que hacen es eso, oír el grito del pueblo pobre, especialmente del pueblo que sufre, y amplificarlo. Eso es lo que son los profetas, son amplificadores del grito del pueblo. Ellos amplifican, que molesta, como algunos vecinos que me ponen ahí donde yo vivo, música altísima y me molesta, ¿verdad? Nosotros celebrando la misa y ellos con música altísima, que tenemos que encerrarnos al monte y yo para celebrar la misa porque no nos dejan concentrarnos, porque la música, ese bachateo ahí, ¿verdad? Nos fastidia. Pero ese es el profeta, él amplifica la voz del que sufre, la voz de una sociedad que está sufriendo. Ahora vamos a ver entonces los anuncios, ya dimos, pero también anuncia en Isaías 11, hace otro anuncio maravilloso que me gusta mucho, ese anuncio. Si hay sufrimiento, hay desgracia, hay gente oprimiendo, pero la promesa del Padre es que si nos convertimos a Él, si creemos en Dios Padre, como Padre amoroso, como Padre bueno, habrá una nueva comunión. Hemos dicho desde el principio que el pecado rompe la comunión. El pecado destruye la convivencia, destruye la fraternidad familiar, que vimos cómo la destruyó con el pecado de Caín, destruye la unidad y la fraternidad familiar. Estos dos muchachos se ponen a pelear y uno mata a otro.
Eso para que si algún joven, como estamos en el tiempo del joven, tiene mentalidad criminal, pues que se convierta también y busque a Dios. Entonces, el capítulo 11 de Isaías es eso, la propuesta es: el pecado y la opresión rompe la convivencia. Sin embargo, la vuelta a Dios, que es la conversión, ratifica la unidad, recobra la unidad que se perdió por el pecado. La amistad que se rompió por el pecado vuelve otra vez. Entonces habla de convivencia. Y esa convivencia quien la va a producir es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el que provoca la comunión. Ya en la cristología, cuando ven el tema de la cristología, para la formación, esa parte no se puede quedar. Entonces, el Espíritu de Dios entra en la comunidad, en este capítulo 11. Y ese Espíritu provoca la unificación, provoca la unidad y la fraternidad. Entonces, ese Espíritu también, Espíritu de Dios y Espíritu del Hijo, provocan para que haya justicia entre todos. Una convivencia basada en la justicia, una convivencia basada en los valores del reino. Entonces dice, ya nadie va a estar destruyendo la naturaleza. No habrá un destructor ni un criminal, que el Papa llama así, el crimen contra la madre tierra, ¿verdad? Entonces, porque ya dice, el niño jugará con la culebra como si estuviera jugando con un celular, porque ahora los muchachitos juegan con celulares, ¿verdad? Entonces, así, el niño jugará en el agujero de la culebra venenosa y no le picará. Entonces, habla de la convivencia. Hermano, ese es el proyecto que necesitamos nosotros. Y los profetas anunciaron y decían, cuando venga el Redentor, esa es la convivencia. Tú vas a decir, pero no está sucediendo eso, vino Cristo. Es una convivencia que es el proyecto que vamos a estar luchando día y día. Este proyecto es como la alimentación. Te dice, yo nunca he pasado hambre. Sí, porque para cómo necesita tener hambre. Pues así este proyecto. Es un proyecto de convivencia, de fraternidad que se presenta. Es el proyecto, el anuncio profético. Vamos a luchar y a trabajar y a vivir con ese objetivo, con esa meta. Y entonces lo que no podamos nosotros vivir, el Señor lo completa. Que el Señor lo complete y nos borre los pecados que cometemos en la convivencia con la creación, con la naturaleza. Y cuando aparece aquí esta convivencia total, convivencia con Dios, convivencia con los hermanos y con la creación, recuerden que en este tiempo de crisis van a venir unos inversionistas a querer destruir la cordillera central. No podemos permitir eso, hermano. Yo he repetido 2 veces en esta formación. Cristo quiere la convivencia con la madre naturaleza. Llevémonos del Papa en Laudato Si, llevémonos del Papa en querida Amazona, porque ahí nos dice él que debemos buscar a Dios. Y entonces ya el profeta prepara los caminos del Señor también. Ya estamos terminando, pero entonces hay que decir que los profetas también narran, dice que el camino también de preparación, el Mesías va a pasar por el sufrimiento y el pueblo también, sufrimiento diverso. Entonces usted lo va a leer, los cánticos del siervo sufriente, usted lo va a leer especialmente Isaías 42, Isaías 52, ahí usted va a leer cómo el siervo sufriente es Cristo mismo. Entonces ya está preparando la redención. Los profetas preparan la redención, diciendo qué hay que hacer y diciendo lo que no corresponde al proyecto de Dios. Y ya, para finalizar, el que prepara todo es Juan el Bautista. Y va a leer usted también el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, verso del 1 al 13. Léalo, porque ese nos da la luz para entender todos los profetas. Y Juan Bautista viene a preparar los caminos del Señor. Conviértanse y arrepiéntanse. Y la gente le va a preguntar, ¿y qué tenemos que hacer para poder preparar los caminos del Señor y esperar a Cristo que ya viene, que ya está aquí? Bien, Cristo ya está aquí, Cristo ya vino, esperamos que el Señor le siga bendiciendo, le siga fortaleciendo en la fe y que Dios Padre sea, diríamos, su apoyo, su fortaleza en estos momentos difíciles. Y seguimos con Abraham. Abraham iba a ser el padre para dar bendiciones. Por eso nosotros al finalizar también les damos a todos ustedes una bendición para que llegue a cada familia, a cada joven, a cada hogar, a toda la gente, que llegue como fortaleza, como ánimo, como alegría. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Hasta mañana. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Bueno, agradecido del Señor por esta jornada de estudio que estamos haciendo, conociendo la Biblia. Hoy hemos conocido el tema, la imagen de Dios en los profetas. Ustedes saben que tenemos 16 profetas escritos. Hubo muchos profetas, pero en la Biblia aparecen 16 profetas que nos dejaron por escrito su imagen de Dios. Así que la invitación es que ustedes, cada uno descubra, que lea un profeta y que pueda también descubrir esa imagen de Dios para que no haya confusión, para que ustedes entiendan ese Dios de la Biblia. Así que sigamos unidos en familia, sigamos cuidándonos el uno al otro, y bendiciones para cada uno de ustedes. Tu luz y tu verdad vendrán sobre